Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con este estudio del profeta Jeremías. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manda, Señor, el don de tu Espíritu Santo. Manda tus dones de entendimiento, de sabiduría. Ábrenos el corazón y la mente y el espíritu al poder de la palabra, para que esta venga a nosotros, se haga vida en ella y podamos construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Llegamos hoy al capítulo 36 del profeta Jeremías. Estamos, como hemos estado todos estos días, en el cuarto año del reinado del rey Joacim. Es decir, estamos aproximadamente en el año 604 antes de Cristo. Después que Jeremías presentó un mensaje bien claro, como lo pudimos leer en el capítulo 19 de Jeremías, el profeta fue detenido y fue encarcelado. Eso lo vemos en el capítulo 20. Estos acontecimientos de este capítulo 36 sucedieron durante y después de ese encarcelamiento del profeta. Vamos pues a comenzar este estudio de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del versículo del 1 al 3. Y dice así: en el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida a Jeremías de parte del Señor estas palabras: toma un rollo de escribir y escribe en él todas las palabras que te he dicho contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que empecé a hablarte en tiempo de Josías hasta el día de hoy. A ver si escuchan la casa de Judá todos los males que pienso hacerles, con el fin de que cada uno se convierta de su mal camino y pueda yo perdonar sus culpas y sus pecados. Esto fue, como les dije, justamente la primavera anterior a la primera invasión babilónica, cuando la primera parte de estas personas capacitadas, profesionales, nobles, fueron llevados a Babilonia. Dios le ordena a Jeremías que no solo hablara en profecía, sino que también las escribieras. Es un mandato directo del Señor escribir. Esa debía de incluir todas las palabras proféticas que él había dado hasta este punto, desde que comenzó a hablar hasta ahora. Tal vez estas ya estaban escritas en alguna forma y a Jeremías a lo mejor se le ordenó compilarlas o ponerlas en un material más sólido que perdurara. Jeremías parece ser que a lo mejor, esto solamente estamos dando un pequeño, inventando algo que no hubo. Puede ser que su copista hubiera escrito mal las profecías, que no se entendiera la letra, que escribiera mal, como San Pablo va a ser adelante, que va a decir: perdonen la letra con que estoy escribiendo.
El problema es que el Señor es una de las pocas veces que manda directamente a escribir algo. El contenido total de este documento es desconocido. Pues, posiblemente haya sido una antología de todo lo proclamado entre el 626 y el 605. Del Señor le dice que hable al pueblo de Judá de nuevo, a ver si este pueblo escucha, por lo menos sabiendo lo que le viene encima, si cambia de forma de parecer. Este versículo ayuda mucho a explicar muchas de las terribles profecías de juicio que hizo Jeremías. Estas no tenían solo la intención de aterrorizar, sino también tenían la intención de salvar, de que el pueblo, oyendo estas cosas terribles, se convirtiera de su mal camino, tal como hizo Nínive. Y Nínive no fue arrasada en épocas de Jonás. Esto era alrededor de 20 años antes de la conquista final de Jerusalén. Y por lo tanto, todavía el Señor, parece que las profecías de Jeremías se entremezclan. Estamos en el capítulo 36, pero estamos viendo algo que sucedió entre el capítulo 19 y 20. Aún el Señor tenía, hablando humanamente, el deseo o la intención de que este pueblo se cambiara de parecer. Es difícil a veces hablar porque hablamos del Señor como si fuera un ser humano para poderlo entender, pero el Señor no es un ser humano, el Señor es el Señor, es Dios, y es muy difícil entender a Dios. Por eso muchas veces tenemos que, para entenderlo, presentarlo de una forma como alguno de nosotros actuaría. Por eso que decimos que a lo mejor el Señor pensaba, sabiendo que Dios lo sabe todo, pero es la única forma que tenemos de poder expresar algo de este ser del Señor que poco nosotros conocemos en su hacer. Vamos a ver el capítulo, versículo 4 al 8, y dice así: entonces Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió en un rollo el dictado de Jeremías, todas las palabras que le había dicho el Señor. Jeremías dio a Baruc este mandato: yo estoy preso, no puedo ir al templo del Señor. Irás tú y un día de ayuno y leerás en el rollo que has escrito mi dictado, las palabras del Señor, para que lo oiga el pueblo en el templo del Señor. Leerás también a oídos de todos los judíos que lleguen de sus ciudades. Tal vez lleguen a sus súplicas ante el Señor y cada uno se convierta de su mal camino, pues la ira y el furor que ha anunciado el Señor contra este pueblo es grande. Baruc, hijo de Nerías, hizo cuanto le había ordenado el profeta Jeremías y leyó en el libro las palabras del Señor en el templo del Señor. Vemos aquí aparece este tal Baruc. Baruc no es el profeta Baruc de los profetas menores que nosotros conocemos. Baruc era un nombre común en esa época. Baruc era una especie de secretario, una especie de asistente del profeta Jeremías. El profeta hizo que Baruc escribiera las palabras que Dios le había hablado, y el profeta mismo no tenía que escribir las palabras para que fueran las palabras de Dios. Cualquiera otra persona podía escribir, porque lo que Jeremías estaba dando era lo que el Señor había puesto en el corazón de él. En ese tiempo había una larga relación entre el escriba, en este caso Baruc, y el profeta. En Jeremías 32 vimos que dice, 17 años después, en el atardecer de la caída final de Jerusalén, Jeremías le confió a Baruc el título de propiedad que le había comprado a Anatot. Eso lo vimos en Jeremías 32, 13 al 16. Y finalmente vemos en Jeremías 43, cuando lleguemos ahí, que finalmente Baruc se fue a Egipto con Jeremías, cuando Jeremías trató de huir a Egipto. Había una gran relación entre secretario, podemos decir especial secretario, y el profeta. Jeremías no estaba totalmente encarcelado en el área del templo, pero a él estaba totalmente prohibido el acceso al templo. Por eso envió a Baruc a leer la palabra de Dios. El hebreo Asur
describe la exclusión de Jeremías. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, en el sentido de arresto físico o aprisionamiento, pero eso no es el significado dado aquí. Muestra que Jeremías estaba así, estaba en una especie de encarcelamiento, pero que él era libre de entrar y salir. Pudiéramos decir que era un encarcelamiento. Acuérdense que era en el patio de guardia del rey. Era un encarcelamiento, como diríamos hoy, en la casa, una orden de esas que te mandan a estar en la casa, que no puedes salir, pero que la gente la viola muchas veces para ir a comprar o para ir cualquiera otra cosa. Por eso se usa esta palabra excluido, silenciado. Por eso no podía. Entonces tenemos que tener claro, el templo le era vedado. El rey y los grandes servidores del templo temían a Jeremías en los alrededores de la casa de Dios. Ellos, ¿por qué? Porque todo Israel entraba, para poder adorar a Dios había que subir a Jerusalén. Nadie podía adorar a Dios en sus respectivos lugares. Solamente se podía hacer delante del altar del Santo de los Santos. Por eso que todo el pueblo de Israel en un momento o en otro subía en las fiestas, cuando hacía un voto, cuando tenía que ofrecer sacrificio por el pecado, tenía que subir al templo. Era un lugar pues, donde podemos decir que todo Israel pasaba. Por eso es que era tan peligroso Jeremías en este lugar. Aparentemente, incluso cuando había tantos corazones alejados de Dios en Jerusalén y en Judá, aún ellos cumplían días particulares de ayuno, porque aquí nos dice que Jeremías le dijo a Baruc que fuera uno de estos días de ayuno, según estaba instituido en la ley de Moisés. Ellos de alguna manera podían cumplir con esto, aun cuando sus corazones estaban alejados del Señor. Sucede como muchas personas hoy en día que van a la iglesia, a cualquier denominación, van y cumplen, en los católicos con la Eucaristía, en otros con sus cultos en el templo y con su Biblia debajo del brazo, pero en ambos casos muchas veces el corazón está en pecado, está lejos totalmente de Dios. Se va por cumplir, por tradición, por un poco de miedo, y se cumplen cosas externas, pero dentro del corazón, que es lo principal, no hay un espíritu de conversión. Por eso que va a decir el Señor Jesús más adelante: este pueblo me honra con la boca, pero no con el corazón. ¿Y a cuántos de nosotros, hermanos, pues se nos puede aplicar ese dicho del Señor? El resultado deseado de traer esta palabra de Dios al pueblo era que ellos la oyeran, oraran y se arrepintieran, como lo acaba de decir Jeremías. Baruc hizo como Jeremías le dijo, pero ¿qué ustedes creen? No hubo respuesta del pueblo. Vamos a ver ahora del capítulo 9 al capítulo 10 de este gran profeta, como le he dicho tantas veces, muy cercano a nosotros por el tiempo que le tocó vivir, tanto espiritual como políticamente. Dice del versículo 9 y 10: sucedió que el año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el 9º mes, convocaron ayuno ante el Señor a todo el pueblo de Jerusalén y a toda la gente de las ciudades de Judá que llegaba a Jerusalén. Entonces Baruc leyó en el libro la palabra de Jeremías. Fue en el templo del Señor, en la sala de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, en el vestíbulo superior a la entrada de la puerta nueva del templo del Señor, y a oídos de todo el pueblo. Esto fue al año siguiente de haberse escrito el pergamino, este pergamino que le mandó el Señor escribir a Baruc. Es difícil saber si esta fue la lectura del primer pergamino de Jeremías o una segunda lectura que se hizo después, en día en que toda Judá pues subía al templo a cumplir los preceptos mesiánicos. Pero de todas formas el pueblo de una o dos veces oyó el mensaje del Señor. Nos sigue diciendo la palabra que esto fue al año siguiente de haberse escrito el pergamino
que hemos hablado de Jeremías. Con los babilonios rodeando las naciones alrededor de Judá, el pueblo sentía que ellos se venían acercando y van haciendo un cerco de hierro alrededor de Jerusalén y que debían tomar todas las medidas posibles, inclusive ordenando un ayuno general en presencia de Dios. Intento inútil. Tú puedes ayunar todo lo que tú quieras, pero si en tu corazón no hay conversión, de nada te vale el ayuno. Solamente lo más que podrás hacer es que bajarás de peso. Hablando en el mejor de los casos, esto mostraba una especie de seriedad en busca de Dios, de corazones listos para el arrepentimiento. Por eso es que el Señor manda a leer esto. Habría algunos que estarían en esa situación. Por eso es que el Señor manda que se escribe, que todo el pueblo lo sepa. Nótense que fue el pueblo, no el rey, el que proclamó el ayuno. Baruch leyó públicamente estas palabras de Jeremías, llamando al pueblo al arrepentimiento y hablando del juicio que venía sobre ellos. Esto fue en el aposento de Gemarías. Gemarías era el hijo de Safán, que había sido secretario de Estado en el reinado de Josías. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 22, del 3 al 8. Si este Safán es identificado con el hombre mencionado en Jeremías 26, Gemarías sería el hermano de Ahicam, quien se recuerda, a lo mejor no se recuerda, que trató a Jeremías muy amablemente, cosa rara en aquellos momentos. Safán fue un buen padre, igual que un gran líder. Sus hijos estaban entre los héroes olvidados de la Biblia. Eso lo vemos en Jeremías 26, 24. En este lugar, que como decíamos la vez anterior, parece que tenían alquilado una especie de local, algo más o menos privado en el templo, fue donde se leyó estas palabras. Veamos el versículo 11 y 15, y dice así la palabra de Dios. Vamos a ver acá. Dice: Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Safán, escuchó todas las palabras del Señor que había en el libro y bajó al palacio real, a la sala del escriba, donde en aquel momento todos los nobles celebraban una sesión. Elisamá, el escriba, y Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gebarías, hijo de Safán, Sedecías, hijo de Ananías, y todos los nobles. Miqueas les comunicó todo lo que había escuchado, mientras Baruch leía en el libro a oídos de todo el pueblo. Entonces, todos los nobles enviaron a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, a donde Baruch, para decirle: toma en la mano el volumen con el que leíste a oídos de todo el pueblo y ven. Baruch, hijo de Nerías, tomó en la mano el volumen y fue donde ellos. Ellos le dijeron: toma asiento y léelo ante nosotros. Baruch lo leyó a oídos de ellos. Micaías, hijo de Gemarías, este tal Micaías era verdaderamente un hombre de Dios, habiendo estado conectado con la reforma. Fue uno de los principales de las reformas que hizo el buen rey Josías, que lo vemos en Segunda de Reyes 22, 12. Él escuchó, parece que estaba entre las personas que iban al gran ayuno, él escuchó el libro, las palabras dictadas al Señor a Jeremías y transmitidas por Baruch, y contó todo lo que había oído en esta especie de sesión de nobles que había. Micaías le llevó el mensaje del rollo, podemos decir, a los príncipes de Judá. Eran los hijos de los nobles y los hijos de la familia real, podríamos decir los líderes del reino. Ellos leyeron todo el libro, no solamente leyeron 1 o 2 versos y luego volvieron al siguiente día 1 o 2 versos más, no, ellos escucharon toda la palabra. Y cuando los príncipes de Judá escucharon el mensaje del libro, ellos sabían que otros también tendrían que escucharlo en ese momento y más adelante.
Ellos querían que otros lo escucharan directamente del rollo en su mano. Ellos querían saber del propio rollo, no de que alguien le transmitió lo que se había dicho. Y vemos que la aparente cortesía con que los oficiales reales, los oficiales estatales, trataron a Baruch indica una amistad amigable, aunque también podía ser que Baruch era también, posiblemente fuera un noble de nacimiento, era uno mismo de entre ellos, pero vemos que no lo trataron como trataban al profeta Jeremías. Ahora el versículo 16 en adelante, y dice así, cuando lo encuentre. Cuando terminaron de oír todas las palabras, se miraron unos a otros espantados y se dijeron: es necesario que comuniquemos al rey todas estas palabras. Y preguntaron a Baruch: indícanos cómo escribiste todas estas palabras a su dictado. Baruch le respondió: él me dictaba de viva voz todas estas palabras y yo las iba escribiendo con tinta en el libro. Los nobles dijeron a Baruch: vete, escóndete, tú y Jeremías, y que nadie sepa dónde están. La cosa definitivamente se estaba poniendo muy mala, como dirían en mi pueblo, color de hormiga. Los príncipes de Judá sabían que el mensaje de Jeremías de parte de Dios, como siempre, iba a traer grandes problemas. Eso no tenía la menor duda. Por eso es que pensaron que lo mejor que se podía hacer era contárselo al rey, que era la cabeza de la nación. Y no podían hacerlo de otra forma, porque si estas cosas llegaban a oídos del rey y ellos mismos no se lo informaban primero, corrían el riesgo de hacer enojar al rey y que hubiera verdaderamente consecuencias. Baruch explicó cómo es que él escribió el rollo. Jeremías dictaba las palabras y Baruch las escribía. Baruch no hizo ningún intento de declararse profeta él también. Yo creo que tampoco le convenía. Él solo era el escriba de un profeta. Esta práctica también fue llevada a cabo por los apóstoles en los tiempos del Nuevo Testamento. Vemos en Romanos 16, 22, como Tercio era escribano de las cartas que Pablo le hizo a los cristianos. Vemos como Marcos era el escribano, podemos decir, del apóstol Pedro. Lo que también era impresionante de todos estos hombres es que hicieron una cuidadosa investigación de la naturaleza de estos documentos. No fueron irresponsables, no hablaron de lo que alguien les había dicho, que eso podía ser chisme, y cuántas veces uno por hablar lo que no ha verificado personalmente, pues fueron unos enredos terribles. Y después, esto le ha pasado a todo, a mí también, después cuando tú lees bien lo que es y con calma, tú dices, ¿qué clase de enredo formado yo solamente por no ser cuidadoso? Tenemos que aprender de estas personas. Ellos oyeron de un tercero, pero lo quisieron verificar antes de proceder a hablar con el rey. Aquí vemos verdaderamente la intención de estos nobles. Se ve que no era una intención agresiva contra Jeremías. Y los príncipes de Judá sabían que el rey se iba a enfurecer cuando viera que Jeremías ya no iba, pero iba el escriba de Jeremías, y que definitivamente iba a atacar al profeta y también al escriba. Por eso es que le recomiendan de buena fe que se escriba, el escriba y Jeremías que se escondan los dos, porque iban a haber consecuencias. La tradición judía identifica el lugar donde se ocultaron en las llamadas grutas de Jeremías. Las llamadas grutas de Jeremías están en las afueras de la puerta de Damasco de Jerusalén, unas grutas que están en toda esa zona. Pues se cree que ahí fue donde se escondieron Jeremías y Baruch. Porque como le dije, nuestra historia es clara, es comprobable. No somos seguidores de un libro que es una nebulosa. Es un libro que está encarnado totalmente en la historia, tan encarnado que el mismo Dios que lo manda a escribir se hace hombre en medio de nosotros.
Vamos por el capítulo 20 y 21 y dice así: luego fueron donde el rey en el atrio, habiendo depositado el volumen en la sala de Elisama, el escriba, y comunicaron al rey todas las cosas. El rey envió a Yehudí a recoger el rollo. Este lo tomó de la sala de Elisama, el escriba. Yehudí lo leyó delante del rey y de todos los nobles que estaban presentes antes el rey. Los príncipes de Judá definitivamente sentían simpatía por Jeremías. No todo el mundo, no se puede nunca generalizar que un pueblo es malo con pueblos buenos. Siempre se entremezclan unos, la bondad con la maldad, desafortunadamente. Ellos anticiparon que el rey Joacim iba a recibir de muy mala gana este pergamino. Por eso lo depositaron en el aposento del escriba mayor, llamado Elisama. Ellos empezaron por darle a Joaquín un reporte comprensivo de lo que Jeremías dijo que Baruch escribió. Después el rey ordenó que el pergamino fuera traído ante él y lo leyeran de forma directa y pública. Vamos a ver qué sigue sucediendo con esto en el capítulo 22 y 26. Y dice así: el rey estaba sentado en las habitaciones de invierno en el mes de diciembre y tenía delante un brasero encendido. Cada vez que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las rasgaba con el cortapluma del escriba y las arrojaba al fuego del brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Pero ni el rey ni ninguno de sus servidores que habían oído todas aquellas palabras se asustaron, ni rasgaron sus vestiduras. Y aunque Eliatán, Delías y Gemarías habían instado al rey para que no quemara el volumen, no les escuchó, sino que el rey ordenó a Yerahmec, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que apresaran al escriba Baruch y al profeta Jeremías. Pero como sabemos, el Señor los escondió. Lo que los príncipes que conocían bien a su rey previeron. Esto probablemente ocurrió en una porción del patio del palacio que era más cómodo durante el invierno. Había un ambiente fresco en el clima de invierno. En Israel, posiblemente para lo que nosotros pasa el invierno en Israel es el tiempo de lluvia, que viene siendo en febrero y marzo. Es lo que pudiera ser un poco más fuerte lo que se llama el invierno. Durante el mes de diciembre, el principio de enero, clima fresco, pudiéramos decir, 50 grados de temperatura. Cuando yo he estado en Belén, la Nochebuena ha habido 50 grados, que puede ser, creo que 15 o 16 grados centígrados. O sea que no es un frío grande. Por eso es que este patio que estaba resguardado era un buen lugar para estar. Y encima el rey se sentó con un brasero para calentarse. Vamos a ver que lo hizo también por otro motivo. La casa de invierno del rey no era un conjunto separado, otra casa, sino un departamento en una área del palacio que daba frente al sol de invierno. Podemos imaginarnos, él estaba sentado en su suntuoso palacio, todo majestad, pero un palacio construido en iniquidad, como dijo Jeremías en el capítulo 22, versículo 13. Los escribas usaban unos pequeños cuchillos afilados para cortar la pluma y para cortar el pergamino cuando era necesario. También lo usaban para raspar cuando una palabra se escribía mal. Mientras Jehudí continuaba leyendo cada una de las columnas, el rey con este cuchillo del escriba cortaba ese pedazo del rey, ese pedazo de pergamino, y lo echaba al brasero. Hermano, cortó la palabra de Dios, pero muchas veces todos nosotros estamos tentados a hacer esto, a cortar la palabra de Dios. Hay pasajes
de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que no nos gustan. Muchos pasajes que eliminan algunas cosas que nos gusta a nosotros hacer o disfrutar. Y prácticamente hacemos como este rey. Cortamos lo que no me gusta y lo quemo. Nunca lo leemos o les damos una explicación distinta o profesamos tener duda de su inspiración. Lo más fácil es cortar y votar. Yo me acuerdo de una anécdota de unos amigos que daban clases de adultos, de catecumenado, de bautismo de adultos. Y cuando la Madre Angélica inauguró el monasterio, el gran monasterio que está en Cullman, en Alabama, ella invitó, antes de entrar a la clausura, invitó a todas las personas de los alrededores. Ese es el lugar que le llaman el Bible Belt, el cinturón bíblico, es donde viven los más recalcitrantes protestantes de Estados Unidos. Invitó a todo el mundo, inclusive hasta el gobernador de Alabama, y todo el mundo fue a ver esa obra que había surgido como un hongo de la noche a la mañana en el medio de un páramo. Había surgido este monasterio estilo del siglo XIII, algo verdaderamente impresionante. Y mucha gente de las que fueron, pues, se interesaron por la iglesia. Se le llamó mucho la atención porque la iglesia, si la iglesia estaba abierta continuamente, porque ellos estaban acostumbrados a que las iglesias protestantes se abren solamente para el momento del servicio y se cierra. Y a muchos les llamó la atención que continuamente, a todas horas, había gente que entraba, oraba, se iba y le explicaron que entraban porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, todo esto. Y resulta que la primera semana que se inició el catecumenado, asistieron una cantidad tremenda de personas de iglesias protestantes que querían hacer la conversión al catolicismo. Y esta pareja, amigos míos, que estaban dando la clase de el catecismo para adultos, ellos cogieron el catecismo de la iglesia y le dijeron al empezar: muchos de ustedes están de acuerdo con el aborto. Vamos a arrancar todas las páginas del catecismo que hablan en contra del aborto. Muchos de ustedes están de acuerdo con tener sexo indiscriminado, que no es pecado. Vamos a arrancar todas las páginas del catecismo que tienen. Y así fue diciendo, y al final al catecismo le quedaron 15 o 20 páginas. Y ellos le dijeron: miren lo que quedó. ¿Ustedes quieren esto como doctrina o la quieren completa? Y ellos entendieron que la palabra de Dios, pues, no se puede cortar. Hay que aceptarla o rechazarla. O sea que vemos que esto fue una acción física, pero también nosotros hacemos muchas veces internamente este tipo de corte de la santa palabra de Dios. O le pasamos por arriba, no la vemos o la ignoramos. Esa es la segunda ocasión en la vida del profeta que una porción de la palabra de Dios había sido leída a un rey. Pero qué distinta había sido la reacción del rey Josías. Lean Segunda de Reyes 22, del 11 al 20, y compárenla con esta reacción. Joacim tomó la sección que había cortado y metódicamente lo fue poniendo en el fuego que calentaba la habitación. Esta era una forma deliberada y dramática de insultar y rechazar al profeta, sin darse cuenta que al rechazar al profeta rechazaba a Dios, porque este profeta representaba a Dios. Rey Joacim esperaba quemar y destruir la palabra del profeta y la palabra de su Dios. Imposible. Ni antes, ni ahora, ni mañana. Tal vez Joacim pensó que estas no eran las palabras realmente de Dios, que estas eran malcriadeces de Jeremías, deseo de Jeremías de ser una piedra en el zapato. La personalidad de Jeremías está en todas estas palabras, pero fueron dichas por Dios. Él estaba terriblemente equivocado como cuando se hace juicio de la palabra de Dios. Eran palabras de Jeremías, pero también era palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios es suficientemente grande para trabajar a través de cualquiera de nosotros. En este caso, el profeta Jeremías. Al mismo tiempo, el rey Joacim temía a la palabra de Dios. No solamente la guardó con desprecio, simplemente no podía ignorarla. El rey esperaba poder destruir el poder de la palabra de Dios al destruir el pergamino, como lo han hecho continuamente todas las personas que atacan
la obra de Dios, como tantos musulmanes, como tantos comunistas han quemado la santa palabra de Dios, pensando que quemando la palabra de Dios quemaban a la palabra eterna de Dios, porque la palabra de Dios no son letras, la palabra de Dios es poder y están escritas en toda la obra del universo. Podemos decir que es un acto blasfemo, pero un acto blasfemo ignorante, como todos los que se han hecho de este tipo. Y como todos los que se han hecho de este tipo, fracasó totalmente. La palabra de Dios es viva y es eterna. Limitado era solamente el motor por donde se entregó, un hombre y un pergamino, pero la palabra de Dios permanece por encima de toda quemazón de cualquier tipo de páginas de Biblias, de lo que sea. Como decía Isaías 48, sécate la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Queridos hermanos, la palabra de Dios jamás podrá ser destruida, aunque se pierdan todas las Biblias del mundo. El primer intento es registrado para destruir la palabra de Dios. Esto es como una premonición de los días que iban a llegar, de los escépticos, de los perseguidores, de todas las personas que odian antes a Dios. Y muchas veces también usan el cuchillo para matar a las personas que testifican al Dios vivo, como podemos ver en Siria, como pensando que matando a los cristianos matan a Dios. Imposible, pueden matar todos los cristianos, Dios permanece. Y por eso vemos que a la larga todos estos que han combatido al cristianismo han pasado al basurero de la historia. Y Dios, el Señor, reina en aquellos lugares donde trataron de sacarlo y donde trataron de destruirlo, porque el mal, como he dicho tantas veces, se devora a sí mismo. El mal es tan malo que él mismo se destruye en su afán de destruir. También en el año 300 de nuestra era, el emperador romano Diocleciano ordenó destruir toda la palabra de Dios que existía en Roma y en el imperio romano. Los cristianos, como pasa hoy en día en Corea del Norte, podían ser asesinados solamente por tener unas cuantas frases de la palabra de Dios. Aún así, en vano, ni le funciona a Diocleciano, ni le funciona a los medios de comunicación, ni le funciona a nadie que quiere destruir la palabra de Dios. Diocleciano lo destruyó y hoy en día la Biblia es el libro más leído y más impreso en todo el mundo. ¿Cuántas historias podemos ver de gobiernos que quieren destruir la palabra de Dios? Primero, los gobiernos comunistas. En la China vemos cómo se quiso erradicar el nombre de Dios. En Vietnam, cómo hoy en día mismo los medios de comunicación quieren sacar a Dios de nuestra vida. Pero hermano, nosotros lo sufrimos. A nosotros nos parece que esto va a ser eterno porque nuestra visión es muy limitada, pero la visión de Dios, que lo abarca todo, sabe que esto es solamente un pequeño fragmento de la historia. Y que como toda la historia, todos los que persiguen a Dios en este momento, con sus imposiciones sexuales, con sus tantas basuras que vemos en la televisión, todo eso va a pasar. Y la palabra de Dios se va a quedar. Así que tú y yo escogimos bien, o mejor, el Señor actúa en nosotros para que escogiéramos bien. Porque no nos podemos olvidar que estamos en el bando de los vencedores. No importa lo que suceda, el Señor va a vencer porque ya venció. Lo peor fue vencer a la muerte y la venció. Así que venga lo que venga, siempre el bando nuestro va a ser el ganador. Y aunque ellos parezcan que tienen mucha fuerza y que parece que van a tomarlo todo, no, todos los que murieron al principio de la Revolución Rusa, que vieron las iglesias destruidas, ellos pensaron que eso era el final de la fe en Rusia. Si hubieran vivido ahora después de 70, 80 años, hubieran visto que el gobierno ruso hacer una de las más hermosas iglesias que se ha hecho en los últimos 100 años en el mundo, y es la catedral nada menos y nada más que del ejército ruso. Vean cómo Dios siempre, el Señor triunfa, de eso yo no tengo la menor duda. Solo que a nosotros, como nos ha tocado, pues nos molesta. El rey y sus siervos, todos esos parásitos de la corte, no fueron movidos a hacer absolutamente nada
al ver una fogata hecha con la palabra de Dios que ellos habían oído y que habían de cierta forma aprobado. Tres de los príncipes deseaban salvar el pergamino y le rogaron al rey que no fuera quemado. Ellos lo hubieran salvado del fuego, pero el rey no le permitió tal acto. Dios, un paso más en su camino, al cumplimiento de todo esto que está ya en su corazón y que va a ser parte de la historia. No hizo, pues, es la forma que podemos hablar, que no se moviera el corazón del rey. Y pasó lo que todos estaban esperando. Mandó a arrestar a Baruch y a Jeremías, revelando así la furia que había detrás de esta demostración de desafío a Dios de quemar la palabra. Desafío a Dios y estaba furioso contra aquellos que llevaban la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 27 al 31. Y dice así: la palabra del Señor se dirigió a Jeremías después de que el rey hubiese quemado el volumen con las palabras que había escrito Baruch al dictado de Jeremías, diciendo: toma de nuevo otro volumen y escribe en él todas las palabras anteriores que había en el primer volumen, el que quemó Jehoiakim, rey de Judá. Y dirás acerca de Joaquín, rey de Judá: esto dice el Señor, tú quemaste aquel volumen diciendo, porque has escrito en él que el rey de Babilonia va a venir y va a devastar este país y va a acabar con hombres y animales. Pues así dice el Señor acerca de Joaquín, rey de Judá: no tendrás sucesor que se siente en el trono de David, y su cadáver será tirado, expuesto al calor del día y al fuego de la noche. Aquí tenemos la consecuencia de quemar o de retar a Dios. El Señor todo lo puede. Su palabra es eterna y eficaz. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Olvídate que lo quemó, vuelve a escribirlo. Esa palabra no es tuya, esa palabra es mía. Por lo tanto, no se te va a olvidar porque yo la puse en tu corazón. Escríbela de nuevo, escríbela para que haya constancia de ella como lo tenemos hasta el día de hoy. La palabra de Dios no puede ser quemada. La palabra de Dios no puede ser quemada, como tampoco puede ser atada. Verdaderamente, si entendieran las personas esto, hubieran menos cosas que sucedieran en el mundo, porque hemos visto la consecuencia de retar a Dios y de retar a su santa palabra. Lo que le molestó al rey es lo mismo que le molestaba anteriormente, que Jeremías dijera que venía el rey de Babilonia y que iba a destruir la tierra. Pero vemos que esta es una profecía, podemos decir, condicionada, porque el Señor estaba diciendo esto para que el pueblo se arrepintiera. El rey impidió que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo extendiera este ayuno a pedir la misericordia de Dios. Si Nínive, que era una ciudad pagana, fue salvada cuando escuchó el mensaje de Jonás, ¿cuánto más el Señor no iba a salvar la capital de su reino, la niña de sus ojos, la santa ciudad de Jerusalén? Pero el rey no, pagado de su poder, no quería de ninguna forma que esto se supiera en el pueblo. Retó a Dios, y todo el que reta a Dios tiene consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia del rey? No vas a tener sucesión. Eso en Israel era una verdadera desgracia. En Israel no tener sucesión era como pensar que Dios no quería que esto estuviera escrito en el libro de la vida, que arrancaba a tu familia de esta generación de hijos de Dios, nacido de este pueblo que salió de Egipto. Eso era una desgracia tremenda, más cuando ese es un rey, más cuando es nada más y nada menos que posiblemente uno de los últimos visibles descendientes del rey David, un rey que tenía promesa de que su trono iba a estar firme por toda
la eternidad. Esta promesa hecha a Conías, sobrino de Joaquín, es verdaderamente más allá, es más horrible de lo que tú y yo en este siglo XXI podemos entender. Tenemos totalmente diferentes formas de pensar. Y esta profecía, pues aparentemente presenta un problema. Dios le prometió a David que su descendencia reinaría como Mesías sobre Israel y sobre el mundo. Eso lo vemos en 2 de Samuel 7:16. Para el tiempo de Joacín, este descendiente, aún el Mesías no había llegado. Y aquí que Dios parece prometer que esto será imposible. Si alguien era un descendiente clarísimo de la sangre del rey David, era Joacín. Y el Mesías, si no era de la sangre de David, no podía sentarse en el trono de este rey. Pero si el conquistador no descendía de David, por supuesto, definitivamente está suspendida la posibilidad que fuera, lo más importante, heredero legal del trono, porque ya había una promesa. Aquí es donde llegamos, y eso lo hemos hablado anteriormente, llegamos a la diferencia de las genealogías de Mateo y de San Lucas. Mateo registra la genealogía de José, el esposo de María, de quien nació el Señor, llamado el Cristo, en Mateo 1:16. Mateo empezó por Abraham y continuó hasta Jesús a través de José, el esposo de María. Lucas registró la genealogía de María. Acuérdense que el evangelio de Lucas es el evangelio de María, porque Lucas sacó todos estos recuerdos del corazón de María. Por eso es el único evangelio que narra la anunciación, que narra la visitación, que narra el nacimiento, que narra la pérdida del niño, porque solamente el corazón de madre guarda todos esos tesoros. Por eso es que dice la palabra de Dios en San Lucas, María guardaba todas estas cosas en su corazón. De ahí lo sacó San Lucas. Pues Lucas registró la genealogía de María, siendo, como se suponía, el hijo de José también legalmente, y él empezó con Jesús y regresó, al revés que Mateo, regresó a través de Jesús por la línea de María hasta Adán. Empezando por María, que no se menciona, pero que todo el mundo, hasta los protestantes, están de acuerdo, protestantes incluidos, por supuesto, que este es el comienzo de la generación de María. Los 3 meses del reinado de Joaquín que no contradice la predicción que se hace en el versículo 30. La sucesión de Joaquín no fue válida, sino que fue solo simbólica, ya que fue inmediatamente asediado por Nabucodonosor, rindiéndose en 3 meses, muy poco duró, y después de esto llevado al exilio, donde murió después de muchos años. Ningún otro descendiente de esta rama de Joaquín ascendió jamás al trono. La genealogía, la promesa del trono de David se mueve a través de otro de los descendientes de David y viene precisamente por María, de quien desciende Jesús en la carne. O sea, por esto es muy importante conocer esto, porque algunos dicen, bueno, pero ¿cómo Jesús es heredero del trono si José pues no es el padre de Jesús? Pero que vemos aquí que verdaderamente la línea viene a través de María. Pues hace esta terrible y gran promesa a este rey. Y sobre todo que su cuerpo va a echar al calor del día y al hielo de la noche. Creo que cuando leí lo dije al revés. Al final, la palabra de Dios no iba a ser destruida. Joaquín iba a ser destruido. Como les dije, la palabra de Dios siempre permanece. El cumplimiento del versículo 30 no está registrado en la historia. Y si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 6, que es lo que narra estos acontecimientos, no dice nada acerca de si se enterró o no se enterró al rey, a este rey Joacín, que fue tan culpable o más culpable
que su propio pueblo de todo lo que sucedió. Pero como la palabra de Dios no se contradice, lo más seguro es que haya terminado exactamente, lo cual para los judíos es otra de las peores cosas que les pueden suceder después de no tener descendencia, no tener entierro. El judío tenía que ser enterrado como un signo de la esperanza de la resurrección. Tan es así que había una de las leyes estas que sabían orales en Israel, que si una persona moría sin descendencia ninguna, la persona que se encontraba al muerto, aunque nunca lo hubiera visto hasta ese momento, era el que tenía el deber y la obligación de enterrarlo. Así que no ser enterrado era como decir, tú no vas a resucitar cuando venga al final de los tiempos el Señor. Terrible las consecuencias de enfrentarse a la palabra de Dios. Ojalá sacamos de eso, tú y yo saquemos consecuencias. Y Dios promete definitivamente traer sobre el rey Joacín y todos los suyos el juicio que Jeremías profetizó. Esto, en vez de esta quemazón de la palabra de Dios y eliminar el juicio, lo trajo con más fuerza todavía. La catástrofe del juicio que venía sobre el pueblo de Judá y de Jerusalén era terrible. Esta dramática aventura de la quema del pergamino no debería distraernos de lo que está en juego en ese día. Fíjate que en un momento el rey y su pueblo marcaron el curso de la historia hacia el hundimiento de esta nación. Y después, y de 20 años en generaciones futuras, que esta generación lo vivió, después las siguientes generaciones hasta los 70 años. O sea que no solamente la mala decisión de un gobernante, la mala decisión de los gobernados hicieron que varias generaciones se afectaran por un pecado que no habían cometido. Por eso que los pecados históricos son verdaderamente tan terribles, porque no marcan a la persona, marcan a generaciones de generaciones. Vamos a ver el versículo 32 y dice así. Entonces Jeremías tomó otro volumen y se lo entregó a Baruc, el escriba, hijo de Nerías, que escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que Joaquín, rey de Judá, había quemado al fuego. Es más, fueron añadidas en él otras muchas más palabras. Palabra de Dios. Aquí lo tienes. No solo fueron escritas las palabras, fueron añadidas palabras. Esto como que dice, el que no quiere caldo, 2 tazas. Verdaderamente. Jeremías y Baruc volvieron a trabajar juntos. El profeta suplió la palabra y el escriba suplió la tinta y el papel, y Dios suplió la palabra preservada. De hecho, la oposición de Joaquín solo lo que hizo fue empeorar su causa. No lo mejoró, queridos hermanos. No mejoró la situación de él ni de su pueblo. Respondiendo al acto del rey cortar y quemar su palabra, Dios estaba determinado a traer aún más palabras de juicio, no menos. Aunque el rey destruyó las palabras, no pudo de esta manera detener los juicios que contenía, los incrementó. Aprendamos de todo esto para nuestra vida cuando tenemos tentación de quemar en nuestros corazones la palabra de Dios. La quema, pero el Señor va a agregar palabras a esa palabra. Abramos los ojos espirituales en estas lecciones, para eso son estas no son lecciones de historia. La historia queda para los historiadores. Estas son lecciones de vida. Entonces la Biblia, aplicando en nuestra vida las situaciones pasadas del pueblo de Dios para nosotros poder entender las nuestras y actuar de acuerdo. Ojalá que esto se haga presente en ti y en mí. Les recuerdo nuestro próximo viaje a la Tierra Santa, bendito sea Dios, que podemos dar el viaje 33, saliendo de Miami el 15 de abril hasta el 26 de abril. Este año tenemos la bendición que vamos a comenzar nuestro viaje el domingo de Resurrección en Jerusalén, donde trataremos de ir a la misa del Santo Sepulcro, porque hay una serie de
restricciones no de COVID, restricciones del sistema que tiene el Santo Sepulcro, de las tres comunidades cristianas, que el día de resurrección solamente abren la puerta del Santo Sepulcro 15 minutos y entran los que esos 15 minutos. Las veces que he ido anteriormente siempre hemos podido entrar. Así que yo creo que este año podamos entrar. En el último caso, que no podamos entrar, más tarde tendremos misa en el Santo Sepulcro o en los alrededores del Santo Sepulcro para conmemorar la Pascua de Jerusalén. Un hecho tremendo. Y de ahí comenzaremos toda nuestra peregrinación. Si tú estás interesado en esta peregrinación, es una peregrinación. Aunque la pasamos muy bien, aunque nos divertimos mucho, aunque algunas veces que tiene ánimo y no está cansado salimos por la noche, el objetivo de esto es conocer los lugares donde se desarrolló el gran drama de nuestra redención y vivirlo. Ese es el objetivo de una peregrinación. Si estás interesado, entra a nuestro web apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe, todo corrido.net. Y vas a ver una explicación de la peregrinación. Si entras a contactos, me escribes, me das tu email y yo te mando todo el precio, todo lo que hay que saber sobre este viaje número 33 a la tierra del Señor Jesús, para ver estas mismas cosas que estamos hablando aquí, para verlas con nuestros propios ojos. Como dicen los judíos al final de la Pascua, el año que viene, en Jerusalén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Queridos hermanos, soy Fran Morera, del Ministerio Siloé. Estoy aquí junto a la tumba vacía de Jesús. Desde aquí quiero invitarte a que vengas con nosotros a peregrinar a Tierra Santa. Si estás interesado tú, tu familia, un grupo de oración, un grupo de la iglesia, quiere venir aquí a Tierra Santa, puede contactarnos a través de esta página web y con muchísimo gusto te estaremos proveyendo todo tipo de servicios, tanto de logística como espirituales. Que el Señor te bendiga y te guarde y ojalá que un día puedas venir a la tierra de Jesús.